Aquí no hay nada más que puro desierto. En Monterrey crecemos con esa idea. Hey, ya vamos a comer ahorita. Franchi. Me llamo Mar y tengo 25 años. Soy biólogo y ilustrador y me especialicé un poquito en botánica, particularmente en las algas de agua dulce. Y siempre he vivido aquí en Nuevo León. Y por lo mismo pues me la vivía dando vueltas en el carro. Así fueron mis primeros acercamientos con el río. Siempre lo veía desde la ventana del carro, pero pues no veía como toda la vida que alberga este espacio y todo el mundo decía que estaba seco, entonces pues era como que ok, está seco. En el imaginario colectivo de Monterrey, el río Santa Catarina es un vertedero, o sea, siempre ha tenido como mala fama. Está sucio, vive gente rara, te van a robar, te va a pasar algo. Yo creo que muchas veces la gente dice que el río no es un río porque no lleva agua a diario. Y pues en eso van varios factores, ¿no? Uno, que está canalizado y dos, pues son los mismos ciclos de la naturaleza. Los ríos no siempre llevan la misma cantidad de agua, y menos ahora que estamos en medio de una sequía. Lo que he hecho un poquito con el río, pues es ilustrar como estas escenas de cómo sería una tarde en el río, justo por la idea de que no cuidamos lo que no conocemos. Entonces, si le enseño a todo Monterrey lo bonito que puede ser el río, pues esa visibilidad es lo que lleva al cariño que va a llevar a su cuidado. Yo no conocí al río Santa Catarina como un río, yo lo conocí como un mercado. Para mí, el primer acercamiento al río, así de que en el kinder, 4 o 5 años, era como que vamos al mercado del Ponte del Papa. Y nunca me imaginé que ahí antes era un río. Y además del mercado, sé que en algún punto en el río hubo canchas de golf, circuitos de go-karts, hubo una alberca. Se me hace lo más distópico que en algún punto hubo una alberca en un río. Cuando fue el huracán Alex, yo creo que tenía 10, 11 años. Y pues la verdad sí fue como impresionante ver toda esa cantidad de agua en la ciudad. Todos los lugares del río donde se ha inundado después de las tormentas, pues son lugares que originalmente eran parte del curso del río. Los ríos tienen como trayectorias sinuosas y nosotros en la ciudad quisimos contenerlo dentro de una línea recta, lo cual es imposible, no podemos contenerlos, porque la naturaleza siempre encuentra la forma de recuperar lo que le pertenece. Después del huracán Alex se dejó como respirar al río. El río siguió el curso de la naturaleza. Empezaron a crecer árboles, plantas. Hemos estado registrando la diversidad del río con Naturalista y yo creo que ya estamos llegando como a 100, 200 especies en tramos así de 100 metros caminando en el río. Entonces decir que no hay nada en el río es científicamente incorrecto.
podríamos pensar que el río es como su propia entidad, ¿no? Que nada lo afecta, que solo está aquí estorbando a la ciudad. Pero como todo en la naturaleza está conectado, tiene un porqué, es parte de algo más grande. Las ilustraciones del río que hago, por ejemplo, pues las hemos usado para pósters o invitaciones de estas caminatas que hacemos invitando a la gente a conocer el río. Entonces, pues la idea con estos dibujos, ilustraciones es enseñar a la gente, mira, puedes tener una experiencia agradable aquí. Es como que, pues sí, no, que se pueden crear buenos recuerdos dentro de este espacio natural, como lo harías en cualquier otra montaña o en una playa, en un lago. Voy diseñando el póster y ya quedó, los imprimí para enseñárselos. Lo voy a poner. Pobres caballos. Viaje al Microcosmos es una comunidad que nació en 2021, que nos hemos dedicado a explorar el río Santa Catarina desde una perspectiva científica, pero también artística. Y también, pues aparte de Viaje al Microcosmos, hay más colectivos que también pertenecemos al movimiento de Un Río en el Río, que entre todos velamos por el río Santa Catarina. No hacemos ruido cuando le quieren hacer algo malo o algo con lo que la ciudadanía no está de acuerdo. Al menos ya está como este grupo de personas poniéndose enfrente cuando el gobierno, las organizaciones, las empresas hacen algo que no quieren, ¿no? Es como el río ya tiene una voz. Yo creo que de las cosas que me han hecho como más feliz en los últimos años, porque justo es como lo que siempre había querido hacer cuando estaba en la carrera, ¿no? Como dar a conocer, enseñar a las personas las cosas que a mí me gustan, el río, lo que nos rodea. Y pues en algún futuro puede ser esta visión idílica del río, ¿no? Restaurado, sin basura, con derechos. Yo estoy de la Bitácora del Agua y estoy aquí y nunca he venido al río Santa Catarina. ¿Qué insectos o qué animalitos podríamos encontrar, no? Y pues todos estos fueron para hacer registros, para subir a naturalistas. Ideas de proyectos como el metro, los viaductos, los planes estos que de repente salen que quieren arrojar aguas residuales al cauce del río. Pues lo único que este tipo de acciones provocan pues es dañar más aún la salud del río, ¿no? Por más frondoso o bonito que se vea, es un ecosistema que está como en una etapa muy joven. Entonces, este tipo de proyectos, de planes, lo único que hacen es como retroceder años de progreso que el río lleva como haciéndose por sí mismo. El verdadero Monterrey, verdadero Nuevo León, no son las industrias, no son las riquezas generadas por personas, sino el verdadero Nuevo León es toda la riqueza geológica, toda la riqueza de especies, de plantas, de animales que han estado aquí desde antes que llegaran los colonizadores. No podemos controlar qué pasa después de que el agua se lo lleva todo. Solo podemos hacer como nuestro mejor esfuerzo por cuidarlo, para promover que vaya regenerándose lo más sano posible para él. Si no aprendemos a convivir con el río y a aceptar su naturaleza cambiante, estamos en riesgo de perder no solo la belleza del río, sino también una parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Es muy bonito verlo creciendo de nuevo.